Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Y hoy quiero compartir algo. El tema que voy a compartir es los dos efectos del Evangelio. Los dos efectos del Evangelio. Hay muchos millones que han escuchado el Evangelio y tiene dos resultados: obedecen o desobedecen. Los dos efectos del Evangelio. Tenemos el texto sagrado que vamos a tomar como base en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Segunda a los Corintios, es la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Vamos a leerlo todos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Está hablando él de su experiencia. A pesar de las grandes luchas que tuvo Pablo, de tanto sufrimiento, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, escuche bien, habla de Pablo, estaba hablando de él y de los creyentes verdaderos. Dice: porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Y Pablo termina diciendo en este pasaje: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo aquí está presentando a los creyentes exhibidos por Dios ante el mundo como triunfo y trofeo de la gracia redentora de Cristo. Cristo fue a la cruz por ti y por mí, voluntariamente, para ser desgarrado su cuerpo. Isaías lo presenta como algo que ya no se parecía a ningún hombre, era una masa sanguinolienta. Derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no fuéramos al infierno eterno. Y aún los que me oigan, si esta grabación sale, sepan que Dios les ama, pero Él tomó ya tu lugar. A menos que no quieras tú reconocer y arrepentirte, pues pasaremos o se pasará la eternidad en el infierno eterno. Así que entonces, Pablo presenta a los creyentes exhibidos por Dios ante el mundo como triunfo y trofeo de la gracia redentora de Cristo. Mediante esa procesión triunfal se manifiesta el conocimiento de Cristo y la vida redimida de los creyentes como una fragancia delante de Dios y de los hombres. Para Dios es agradable, para los hombres da como resultado la vida o la muerte. Por eso he titulado los dos efectos del Evangelio. Y luego en el versículo 17 dice: Pablo describe a los predicadores que estaban diluyendo. Fíjese, ya desde aquel tiempo, Pablo previene a las multitudes y a los cristianos. Dice: Pablo describe a los predicadores que estaban diluyendo las exigencias del Evangelio con ánimo de lucro, aceptación y de éxito. Eran talentosos y persuasivos, pero ocultaban su falta de sinceridad. Codiciaban el dinero y deseaban la preeminencia delante de los demás. Lo estamos viendo en estos tiempos. No voy a mencionar nombres porque yo no soy juez, pero tenemos que advertir eso. O vivimos el Evangelio como Dios dice, o lo diluimos. Así que
Causa dos efectos el Evangelio: cuando oímos, obedecemos o no obedecemos. Parece extraño, pero es cierto que hay pocas cosas buenas en el mundo de las cuales no se desprenda algún mal. Por ejemplo, ¿los rayos solares son buenos o no? ¿Sí? Y derriten la cera. Usted deja la cera en el sol y a rato se acabó todo, se derrite. Pero también los rayos del sol endurecen el barro. Por ejemplo, hay lugares como en el trópico que la vegetación es extremadamente lujuriosa, se maduran los frutos más ricos y las flores más bonitas, pero también hacen que los animales se hagan más ponzoñosos. Por ejemplo, no vamos tan lejos, aquí jugando dicen que se llama la cañada, aquí en la cañada hay tarántulas tremendas, hay alacranes tremendos que matan a veces a la gente, ¿no es cierto? Por el clima tan extremoso. Así que entonces los rayos solares, así ocurre como con el Evangelio. Aunque el Evangelio son buenas nuevas de salvación o sol de justicia, y es el mejor regalo de Dios para la humanidad doliente, y nada se puede comparar a los innumerables beneficios para la humanidad. Pero a veces es olor de muerte para muerte, y de esto no se puede culpar a Dios o a su bendita palabra. No es la culpa de la verdad, sino de aquellos que no la aceptan, que no quieren nada. Pero también es olor de vida en aquellos que lo oyen y con un corazón sincero y abierto lo reciben. Yo lo rechacé, acuérdense, cuando menos con esa anciana, 6 años. No quiero nada. La primera vez que oí a esta anciana que me visitó en Iztapalapa, de esas cosas que es larga la historia. Cuando me dijo joven, estaba toda temblando así, me estaba viendo a través de sus lentecitos con su canastita y la otra viejita que la acompañaba. De joven vinimos a visitar porque nos mandó el pastor, vinimos a visitar a su hermano. Antes me había echado un pleitazo con mi madre. ¿Para qué dejas entrar esas viejas? Ni en mi casa encuentro la paz. Yo venía de las cortes penales, desesperado, asqueado, molesto. Pero vienen ahora por tu hermano. No, quiero saber. Y como 15 minutos, cuando menos, o 20, me eché un pleitazo con mi madre. Al fin me convenció mi pobre madre de que siquiera la saludara por decencia. Fui al otro cuarto donde estaban. Señoras, gracias por haber venido a orar por mi hermano. Les agradezco mucho. Con permiso, vine por un documento, pero me voy. No, joven, así temblando, ¿no quiere leernos la Biblia? Y bueno, cuanto antes mejor. Me dieron en un capítulo del libro de Proverbios. Y mientras yo estaba leyendo esta palabra bendita por primera vez, yo decía, esto no lo he leído, no lo he oído. Qué precioso es esta palabra, porque es palabra viva, penetra hasta partir el alma. Si usted no lee la Biblia, está perdiéndose lo precioso. Y mientras yo iba leyendo en el libro de Proverbios, en un capítulo, no recuerdo, yo decía, tengo algo ya que compartir a mis amigos de teatro y todos los demás. Uy, esto está precioso. Yo sabía máximas de grandes hombres y de tantas cosas, pero era pura basura. Bueno, terminé, cerré la Biblia y digo, señoras, con permiso, ahora sí nos vamos. Disculpen, con permiso. No, joven, vamos a hacer una oración. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Dije, estas viejas, mientras yo cierro mis ojos, sacan polvos mágicos de su canasta y me la avientan para que yo quede atontado en sus ideas. Sí, yo incliné mi cabeza, pero
Lo estaba viendo a través de las rendijas de mis dedos. No, sinceras. Así empezó Dios a conquistarme, buscándome, buscando, como muchos de ustedes fueron buscados. Cada 8 días, cada 10 días. Yo creo que a los 3 años y medio, yo decía, sí, esto es bueno. Sí, esto no hay nada mejor, pero no voy a poder. Me conocía que era un pecador empedernido. Imagínense viviendo en el medio artístico, viendo a los hombres con los hombres, abrazándose y tantas cosas. Y tanta cosa. Ahora es una fetidez en todo el mundo. Yo fui una vez, después de salir del Instituto de la ANDA, a una fiesta de los Carlos. Lo digo no porque se llama usted Carlos. Me llevaron allí a un departamento, a una casa, y cuando entramos me recibe el hombre, pásale, híjole, y me meto, y allí hombres con hombres. Dijo, ¿a dónde me vine a meter? Está plagado eso. Mis amigos me hicieron tantas cosas, pero doy gracias a Dios que no caí en esas cosas. Dios me persiguió y a los 3 años decía, sí, eso es bueno, pero no voy a poder, porque me analizaba mi naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Esa naturaleza nos inclina al pecado, como el cerdo se va al lodo. Así como el cerdo, por su naturaleza. Yo dije, sí, pero no voy a poder. Pero gracias a Dios, cuando en ese congreso le entregué mi vida al Señor por decisión personal, nadie me dijo, el pastor, yo no lo conocía. La anciana no estaba, porque era un congreso de jóvenes y tal vez se sentía incómoda de entrar allí a un congreso de jóvenes. ¿Saben qué? Rebájenme los 49 años y verán cómo me veía jovencito. Fue cuando yo decidí, después de haber escuchado la bendita palabra de Dios, la exposición por Wayne Mayer que vino hace unas semanas. Nadie me dijo, el pastor no estaba junto a mí, menos la anciana, pero yo le dije a Dios, perdóname por mis pecados. He hecho lo malo y tú me conoces y quiero decirte, mi Señor, ya no quiero seguirlo haciendo. Hoy te voy a entregar mi vida. Lo que han dicho los niños, ¿verdad? Pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje. Yo tenía un viaje a diferentes países llevando teatro mexicano con otros actores. Lo dejé. Una película en puerta con una mejor parte. Lo dejé. Había hecho 2 cosas pequeñas en 2 películas. En este amor, si es amor y furia en el Edén, breves cosas. Trabajaba con Bellas Artes, etcétera. Pero quiero decirles, damas y caballeros, todo eso, la gran publicidad como el Cristo, los halagos y todo lo demás, jamás pudieron llenar el vacío que había aquí en mi vida. Desesperado, asqueado, quise matarme cuando menos en 2 veces. Que se acabe esto. Porque nada del mundo va a llenar tu vacío, solo Jesucristo, cuando tú te decidas pedirle perdón al Señor y apartarte de tus pecados y entregar tu vida a Él. En ese momento el Espíritu Santo te capacitará para vivir con una nueva naturaleza. Si no lo has hecho, imposible. Así que entonces, yo era olor de muerte para muerte, pero no se podía culpar a Dios porque ya había dado a su Hijo Jesucristo. No era la culpa de Él, sino de mí y de aquellos que no quieren aceptarlo. Pero es olor de vida para vida en aquellos que lo oyen y con un corazón abierto lo reciben. Es olor de muerte para los hombres que odian la verdad, que la menosprecian,
que se burlan de ella y se oponen a ella. Ahora vamos a ver cómo es olor de muerte para muerte. ¿Han estado en un lugar donde hay un muerto que tiene 3 o 4 días? ¿A qué huele? Le dice, ay, qué agradable olor a muerte. ¿Sí? Y sí, híjole. Tremendo. Eso fue lo que Jesucristo le dijo cuando Lázaro había muerto. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que había muerto y llegó el Señor, pero era no porque no amara a Lázaro, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Y allí les enseñó, yo soy la resurrección y la vida. Cuando les dijo dónde lo enterraron, ¿dónde está Lázaro? En el oriente no metían a los cadáveres a 2 metros bajo tierra. En el oriente buscaban un lugar, una cuevita, a donde metían el cadáver embalsamado y todo lo demás, y después rodaban una gran piedra y la tapaban y le ponían todo lo demás para que el hedor no saliera. Cuando llegó el Señor Jesucristo, dijo, ¿dónde está Lázaro? Ya después de la queja de la semana, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Te hemos atendido, te recibimos cuando vienes cansado y todavía, y mira cómo nos pagas. Tal vez en su mente dijeron eso. Dijo, ¿dónde lo pusiste? Llévenme. Dice, quiten la piedra, Señor, pero ya hiede, ya tiene 4 días ahí en la tumba. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y mandó a los hombres, quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra le dijo, Lázaro, sal fuera. Para muchos les pareció una locura, pero Lázaro se levantó y todavía con las vendas en todo el cuerpo salió. Quizá algunos niños hasta corrieron. Lázaro volvió a nacer. Y allí les declaró esta palabra, escuchen bien, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Como Samuel ha dicho, no se trata de cambiar de religión. Don Jesús Castelazo dice que hay muchos que cambian el sacerdote por el pastor nada más, pero siguen en la misma. Siguen viviendo como les da la gana, perdónenme la expresión. Yo entregué mi vida al Señor y dejé el pecado. Había tentaciones, sí, pero ya no. A los cristianos y cristianas a veces el pecado nos jala la chamarra. Órale, vente, mira qué interesante, déjame. Muchas veces tuve que decirle, no más. Así que entonces, ¿cómo es olor de muerte? Hay muchos que se endurecen en sus pecados al oír el Evangelio. Este hombre como ya está viejo, me está diciendo eso. Como ya no tiene tantas cosas como yo las tengo, ¿qué me va a decir este hombre? Bueno, síguele. Hay muchos que se endurecen en sus pecados al oír el Evangelio. Hay personas inclusive que conocen más la Biblia que muchos de ustedes. Conocen las doctrinas de la Biblia y hablan de ella, pero viven con un disfraz. Había un borracho que estaba en la cantina y estaba la música. No sé si había table dance, pero decía, yo conozco toda la Biblia, yo sé mucho de la Biblia. Sí, el diablo, fíjense, el diablo conoce mucho de la Biblia. ¿Sabían eso? Satanás conoce mucho de la Biblia, pero no obedece. Y hay muchos así, hombres y mujeres, que conocen la Biblia y te van a decir, no, yo estudié inclusive en un instituto y un seminario, pero no viven la vida cristiana. Son unos,
como dicen, pelados o malvados o pecadores. Y en lugar de estar siendo guías para los perdidos, los llevan al infierno más adentro. Así que entonces ese borracho decía, yo conozco de la Biblia y que a mí no me van a enseñar. O muchas veces los jóvenes oyen la verdad y dicen, ¿qué no se da cuenta el pastor en qué siglo estamos viviendo? Él porque es ya anticuado. Y la verdad, el medio en que estamos viviendo, el ambiente que estamos viviendo en el mundo es fétido. Padres, cuiden a sus niños, cuiden a sus hijos. Con tanta inmundicia en el internet, tanto pecado. Ahora hasta es tan fácil decir que los jóvenes, si van a tener relaciones, usen el condón. Y aunque usen el condón, es pecado. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Es una ley superior, aunque aquí en las leyes se dicten de otra manera. Pero es la ley superior de Dios. Así que entonces, hay quienes que se llaman hijos de Dios, pero son siervos del diablo. Hay quienes se llaman hijos de Dios, pero son siervos del diablo. Vamos a leer allí en el Evangelio de San Juan 8:39 al 46. Los fariseos allí le decían, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, somos hijos de Dios. Los fariseos se decían hijos de Dios, pero Cristo le dijo en ese pasaje de San Juan 8:39 al 46, ¿ya lo encontraron? 8:39 al 43. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así él habla y sigue todavía. Todos los judíos, sobre todo estos que eran religiosos, se consideraban hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero ¿saben que estaban tratando? De matar a Jesús, de encontrar cualquier cosa para matar. Y ustedes los deseos de su padre quieren hacer. Si su padre fuera Dios, me amaríais. Cuando el corazón no ha sido cambiado, solamente nos lleva al mal. Así que entonces el Señor Jesucristo a los fariseos, que era la secta más estricta, más rigurosa, más religiosa, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Para ellos quizá fue la gran ofensa, pero era la verdad que el Señor, porque Dios no nos va a adorar la píldora. No, estás bien, sigue pecando. Acuérdate que Dios es amor. Y Él no quiere que vayas al infierno. Pues si hay algunos que pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten. Y esa es la cosa. Tenemos que decir, hasta acá, Señor, hasta acá. Ya no más. Porque Satanás va a tratar de llevarnos al infierno. Así que entonces vemos allí en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9,
¿Sí saben dónde está la primera carta de San Juan? Está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquenlo. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Sí están despiertos? A ver, póngase de pie para que verlos. Y si alguien está dormido, déjenle dormir. Algunos están echando hasta babas, está escurriendo la saliva. Déjenlos. ¿Qué dice el evangelista San Juan? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es mi experiencia y la experiencia de millones que de veras han entregado su vida al Señor. Tomen su lugar. Y usted tal vez me pregunte, ¿y usted nunca ha sido tentado a pecar? Tentaciones hay muchas, pero no y no. ¿Por qué? Por no ofender a mi Señor. Y tiene uno que andarse cuidando por todas partes. Así que entonces los verdaderos hijos de Dios y las verdaderas hijas de Dios nunca convertirán la gracia del Señor en disolución, en inmundicia, sino que en todo lo que dependa de ellos se esforzarán por vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo. Se esforzarán por vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, ¿quieres conocer a un cristiano, una cristiana? Conócelo por sus frutos. ¿Cómo son sus hechos? ¿Cómo son sus actos? Dice que es cristiano o cristiana y dice que es predicador. Pero se ven empinándose la botella. Nada más guárdamelo por allá, nada más lléname, para que sepan que es refresco. ¿Podremos engañar a Dios? A todos podemos engañar, menos al Señor. Cristo, nuestro Señor, dijo, si quieres conocer a alguien, conócelo por sus frutos. Ya les he dicho muchas veces, cuando mis hijas eran pequeñas, allá por el 78, salíamos, ellas eran pequeñitas, iban durmiendo, íbamos por la Cañada a México a visitar a mis padres a Ciudad de México, y después a mis suegros a Nuevo Necaxa, Puebla. Ellas iban durmiendo. Y pasábamos por la cañada a donde hay árboles cítricos. Lima, limón, pomelo, tangerina, mandarina, naranja. Y yo no soy muy observador, no podía distinguir los árboles de qué eran. Pero cuando yo veía los frutos, yo decía, este es naranja, este es lima, limón, este es toronja. ¿Quieres conocer a un cristiano, una cristiana, o que te conozcan aquí? Tiene que ser por tus frutos, por tus hechos, por tu manera de ser. Y esto es lo que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay muchos que han pervertido el Evangelio con su mala conducta. Espero que no haya entre nosotros esto. ¿No se acuerdas cómo se llamaba el pastor de San Mateo del Mar? No, Aniceto Edison. Yo recién llegado, yo creo que antes del año empecé a visitar San Mateo del Mar, San Mateo del Mar. Es un lugar bonito, usted entra allí para ir a San Mateo del Mar y es casi un desierto. A veces ya hasta se me figuraba un camello allí caminando, alguien en el... ¿Sí conocen San Mateo del Mar? Es precioso, es como un desierto así para llegar a San Mateo.
Yo ya a veces hasta se me figuraba, creo que un camello pronto va a aparecer aquí con un beduino. Precioso lugar. Yo los visité por años, después se apartaron porque entró otro pastor. Pero ¿sabe lo que decía él? Don Aniceto Edison, él ya creo que está con el Señor, dice, los malos testimonios, pastor, aquí en San Mateo, ha sido peor que las doctrinas falsas. Ha sido peor. Muchos que se dicen cristianos andan haciendo lo malo. Pero cuando yo los visitaba por mucho tiempo, esto es lo que me dijo don Aniceto Edison. ¿Por qué están pecando algunos porque están pecando contra una ley superior? Cuando nos presentemos delante de Dios, Señor, pero yo iba a convivencia. Dice, pero mira, tus hechos fueron malos. Él no es un Dios injusto, ni es su placer mandarnos al infierno. Escúcheme bien, no es el placer de Dios mandarnos al infierno. Si así fuera, no hubiera dado a su Hijo Jesucristo. Dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo no pasemos la eternidad en el infierno eterno. ¿Cuántos fueron católicos? Yo fui católico desde niño. ¿Muchos fueron protestantes desde niños? ¿O evangélicos o cristianos? No, dice pastor, yo desde niño nací en cuna cristiana. ¿Será cierto? ¿Porque alguien nace en un garage ya es coche? ¿No? ¿Y porque alguien nace de padres cristianos ya es cristiano? No. Es una decisión que debe hacer cada uno. Cuando yo entregué mi vida al Señor, lo entregué para siempre. Esta anciana decía, porque era reconvenida por el pastor, ya no vaya, Chuchita, ya no vaya, la necesito para que visite a otras personas, y la regañaba. Y se ponía a llorar con el pastor, déjeme ir, Danielito, yo sé que esas almas son de Dios. Si arranco al hermano Fidel, arranco toda la matita. Así hablaba, arranco toda la matita. Porque yo era el duro, el grosero, el malvado. Y al fin, cuando entregué mi vida al Señor, me quise bautizar en ese congreso, no me bautizó el pastor, como al mes o antes, ya preparó los bautizos y me bautizó. A mi padre le dije, papá, vente, bautízate. No, mi hijo, no. Es que mi neutle y mi cebada, no, es lo que me fortalece. La gran mentira del diablo, que el pulque y la cerveza, son lo que me fortalece. Pero gracias a Dios, como al mes mi padre se bautizó. Y el enemigo quiso matarnos porque íbamos a un evento allá a Veracruz. No recuerdo el lugar, pero era un lugar paradisíaco. Antes de llegar a Veracruz, nos estrellamos contra un árbol o algo así. Satanás quiso matarnos, no ha podido, no pudo. Ni podrá, escúchame bien, si tú habitas al abrigo del Altísimo. Si andas coqueteando con el mundo y viviendo como los demás, nada más que no me vean, no me vean. Cuando yo llegué a Oaxaca, era una congregación pequeña y el pastor andaba como agente cuidando a los demás. A ver, ¿a dónde anda esta? ¿Qué hace? Yo no tengo que andarlos cuidando. Si ahora desafortunadamente no los puedo visitar a cada uno de ustedes como lo hice antes, es porque ya no tengo el tiempo. Y gracias a Dios por Edgar, que tiene un equipo de visitadores. Es una bendición, Edgar, como cada pastor en su área. Pero yo andaba visitándolos. Dice un hombre que trabajaba allá en Amistad Cristiana.
Dice que a veces iba a visitar a alguien. Y un día llegó al departamento de una creyente y estaba echando la creyente ajos y cebollas, culebras y escorpiones. Trae maldiciones, ¿sí me entienden eso? Pero grandotas. Y tocó él. Y fue abriendo. Dice, ay, discúlpeme, es que se me salieron. Pues sáquelas todas, hermana, sáquelas todas. ¿Todavía se les salen a ustedes algunas? Sáquelas todas ya. Hasta el perro le dicen quién sabe cuántas cosas. Es una maldición. Así que entonces, el Evangelio es luz y viene sobre los hombres para alumbrarlos. Pero muchos, como dice el Señor Jesucristo en San Juan 3, del 18 al 21, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, su palabra. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchos no quieren abandonar sus pecados, porque eso les causa un placer prohibido. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Después peco y le pido perdón, peco y le pido perdón. Los que nacen de Dios ya no pueden pecar. Ya no es su placer. Uno tiene que andarse cuidando. No creer a lo que Dios dice es causa de condenación. ¿Sí leyeron ese pasaje? Si no, anótenlo nada más. San Juan 3, del 18 al 21. Muchos no quieren aceptar el Evangelio porque, como dice San Pablo en 1 Corintios 1:18, les es locura. ¡Ah, qué loco! Tan locos esos. Ellos me quieren cambiar, es locura. Mira nomás, yo tengo tantos cursos que he terminado, tantas cosas. No, a mí me quieren lavar el cerebro, no. Cristo no quiere lavarte el cerebro. ¿Me estás escuchando? Quiere lavarte todo. Él no quiere lavarte tu cerebro nada más. Él quiere lavarte todo. ¿Sí lo pusieron allí? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A qué? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que entonces es poder de Dios. Es poder de Dios. Muchos terminan suicidándose, buscando la puerta falsa. ¿Cuántas veces deseáramos, aún los cristianos, que Dios no fuera tan santo para que no nos exigiera lo que Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santos? A veces, ¿cuántos aún cristianos desearan que no fuera tan justo como Él es justo? ¿Cuántas veces aún los cristianos desearan que no fuera tan limpio como Él es limpio? Y esta es la situación que muchos viven. Muchos viven. Pero la Biblia no solamente habla de olor de muerte para muerte, sino también olor de vida para vida. Este es el otro efecto del Evangelio. Algunos, cuando oyen la palabra y escuchan lo que Dios dice, se endurecen. No, es locura, no, estos me quieren engañar, estos me quieren, ahora sí que asustar, no. Se endurecen. Pero hay muchos creyentes y personas que se ablandan como la cera. Esta es la cosa positiva. Venimos a ser olor de vida para vida. Ese es el otro evangelio. Esta es la gran bendición del evangelio.
olor de vida para vida y no para muerte. Pablo dice en Efesios 2, 4 al 7, Efesios 2, 4 al 7, si lo tienen, vamos a leerlo. Efesios 2, 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dio vida y nos resucitó. Damas y caballeros, si hubiera seguido mi vida pervertida, hace años que yo hubiera muerto o me hubiera suicidado. Cuando menos en 2 ocasiones quise acabar con mi vida por la vida miserable que llevaba, por el vacío, aunque tenía tantas cosas. Nada de este mundo va a llenar ese vacío, solo cuando tú le entregues tu vida a Él y te dispongas a obedecerle. A obedecerle en todo. Porque hay cristianos que dicen, sí, yo te obedezco en esto, pero esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Yo lo he visto a través de los años. Y una de las cosas que yo he visto en los cristianos a donde más les duele es en el dinero. No, ¿cómo voy a dar esto? No. Para enriquecer al pastor. Yo no vine aquí a Oaxaca para enriquecerme. Si hubiera querido enriquecerme, me quedo en Edimburgo, Texas, cuando me ofrecían el pastorado allá delante de McAllen. Ya se los he contado. Me daban casa, carro y sueldo. Y aparte lo que la iglesia me diera. Era bien apreciado allá en Edimburgo, Texas, adelante de McAllen. Pero fue cuando hubo esa oferta que me insistieron mucho, hasta un amigo que se llama Rodrigo Rangel, que está radicando en Justo, quédate. Si te dan dinero para comprarte un carro, yo te doy $500 más. Fue cuando le dije, Dios, ¿qué te parece, Señor? México. Está bien, Señor. Y Oaxaca, a donde dicen los pobrecitos oaxaqueños, ay, tan miserables que son, desarrapados, sin comida y sin todo. No es cierto. ¿Me están oyendo? No es cierto. Los oaxaqueños no somos de cuarta, ni de tercera, ni de segunda. ¿Somos de qué? De primera. Vean los triquis, esos muchachitos triques, campeones. Aquí está Dios. Y si está Dios, lo tendremos todo. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Me están escuchando? Él es el dueño del oro y la plata. Soy testigo de eso. Yo no he tenido que tomar algo o dinero de la iglesia para comprarme un carro o hacer una casa. Dios me lo ha dado, como se lo ha dado a mis hijas. Hace como 32 años, no recuerdo exactamente, Dios nos dio un terreno junto al DIF, lo que es ahora la agencia. Doña Agustina, una mujer que Dios la guió, cómpreme ese terrenito, porque la iba a visitar. Cómpreme ese terrenito. No. Es que a veces vienen los del DIF y me regañan. Señora, mire qué cochino, cuánta basura. Vienen funcionarios, ya ponga una barda. Yo no tengo para poner una barda. Cómpremelo. No era tanto porque lo quería vender, sino porque yo estuviera cerca de ellos. Bueno, le dije a mi esposa, ¿qué va a caber ahí? Eran como 150 metros, ahora son como 180. Dije, ¿qué va a caber allí? Pero al fin, bueno, se lo compramos, después lo vendemos. Después llegó por ahí un profesor que tenía hijos atrás de lo que es nuestra casa
véndame este terreno, véndame su terreno. Le dije a mi esposa, creo que se lo vendemos. ¿Para qué? Yo quiero un lugar más amplio. Pero dije, no, doña Agustina va a decir que pues, me lo vendió a mí. Era su amor, el plan de Dios. Bueno, ahí Dios nos dio una casa. Un hombre que está en ¿cómo se llama? Uno que usaba muletas en San Andrés, no, Yatareni, ¿no? Me mandó muchos miles de tabiques en rojo. Creo que se llevó a esa casa 27 millares de tabiques. Me lo daba a buen precio, otros me regalaban a esto, otros tanto. Y fue tan rápido lo que Dios hizo. Yo no tuve que tomar dinero porque la iglesia era pequeñita. Si hubiera estado como ahora, diría, bueno, pues de aquí está sacando todo esto. Era un pequeño grupo en el bulevar. La persona que era de la más alta alcurnia era una persona que vendía comida en el mercado. Era la que mejor se vestía. Pero para mí eran apreciados. Y servimos al Señor. Y Dios nos dio esa casa. En 5 señores, ahora somos creo que 8 o 10 señores ya, conmigo. Así que Dios es muy fiel. Así que nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Por su gracia y nos esperan las grandes bendiciones de su gracia. Escúcheme bien, ¿ha oído que el Señor habló de los Boanerges? Lo que ni un Boanerges con sus amenazas, ni siquiera los truenos de un Sinaí pudieron hacer nada como la misericordia de Dios. ¿Quiénes eran los Boanerges? Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, creo. Señor, ya le prohibimos a ese que anda predicando en tu nombre. Y le dijo, no se lo prohibáis. Y otra vez dijo, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Eran de carácter tremendo. Y si quieres, le pedimos al cielo que caiga fuego sobre estos malvados. ¿No sabéis de qué espíritu sois? Dios no hizo eso. Todo eso no pudo hacer, lo hizo la misericordia de Dios. Hay una historia judía que dice que cuando Dios iba a crear al ser humano, al hombre, llamó a sus ministros que moraban alrededor de su trono. Se presentó el ángel de la justicia y dijo, Señor, no debes crear al hombre porque cometerá toda clase de maldades contra sus semejantes. Será duro, cruel, deshonesto. No debes crearlo. Y entonces se presenta el ángel de la verdad. Señor, no lo crees porque será falso y engañará a sus hermanos. El ángel de la santidad se presentó y dijo, no lo debes crear, Señor, porque será impuro y deshonrará tu santo nombre. Entonces, escuchen bien, el ángel de la misericordia se adelantó y dijo, créalo, Señor. Oh Señor nuestro, créalo. Cuando cometa pecado y se desvíe del camino, yo lo tomaré de la mano y lo traeré a ti. Eso es lo que hizo nuestro ángel de la misericordia, nuestro Señor Jesucristo. Guiando al Espíritu Santo, el que está en su lugar, para atraernos a su reino. Yo bendigo a Dios. He llorado muchas veces de gozo, de alegría. Señor, estuviera bajo tierra hace años y perdido para siempre en el infierno. Pero aquí estoy por tu gracia, en esta tierra preciosa y bendita. Así que entonces, eso es lo que vino a ser nuestro ángel de misericordia, nuestro Señor Jesucristo. Tomar de la mano el extraviado y conducirlo con ternura al seno del Padre Celestial.
Quizá muchos de los que estamos aquí hace algún tiempo dormíamos en el sueño letal de nuestras culpas, de nuestros pecados, y ni un ángel podía habernos despertado, solo lo hizo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento, cuando yo entregué mi vida al Señor, fue olor de vida para vida. Casi pude sentir el abrazo del Padre Eterno y decir, qué bonito huele mi hijo. Como cada uno de ustedes que han hecho su decisión y mantienen su relación con Dios en buen estado. Dice que para Él somos olor grato, olor agradable. Yo fui al frente para aceptar a Jesucristo y le dije esas palabras. Desde ese momento, la gracia de Dios me capacitó para vivir de una manera diferente. Hasta mi director de teatro, Iván García, que era guatemalteco, que estaba allí en Bellas Artes y en el grupo de actores mexicanos y judíos en la colonia Polanco, en Galileo 100, me fue a ver a la casa porque yo dije no más, no más, no más. Fue a verme en la casa y me regañó, es que un actor, aunque esté enfermo, tiene que ser profesional, tiene que estar allí. Le dije no, hice mi última actuación. Le dije no, es que el médico me dijo que no puedo salir de mi casa. Ya me prohibió y no puedo, y no puedo. Se fue convencido de que de veras estaba enfermo. Me dio un 10 en actuación. Empecé a caminar con Dios, con Dios, con Dios, y a los pocos meses he estado viendo al licenciado Miguel Alemán Velasco, creo se apellida, el hijo del que fue presidente de la República, que fue gobernador después en Veracruz. Ese hombre, antes de que se casara con Cristian Martel, hace no sé, más de 50 años o por ahí así, con una francesa, él había dicho, se ha puesto con los organizadores de la representación del Cristo, que quería incluir gran parte de la representación de Iztapalapa en una película. Parece que se llamó El Enviado, no sé. Y yo era el principal actor en ese tiempo. Yo lo esperé por tiempo y se casa con Cristian Martel y se olvida del proyecto. Como a los 2 años o un poco más, Conchita se llamaba, una señora que era costurera de alta costura, ¿cómo se llama? Bueno, yo fui a visitar a mi madre porque yo me la pasaba con esos ancianos oyendo la palabra de Dios, orando con ellos. Y un día salí de Iztacalco, me fui a Iztapalapa al mercado porque ahí tenía un negocio mi madre. Yo iba a ver a mi madre cuando me encuentra Conchita, Fidel, han saltado, yo te he estado buscando con Santiago Guerra y con esto, otro, y no me he dado razón de ti. Ándale, el licenciado te necesita, es tu sueño, rápido, vámonos, tomamos un taxi. Le dije, no puedo. ¿Pero por qué no puedes, loco? Ándale, órale. Es tu sueño, es lo que esperabas eso. ¿Saben qué? Allí en plenos pasillos del mercado, hasta la gente pasaba y decía, ¿qué pasa? Dije, no puedo. ¿Saben qué me vi en una balanza? O la fama o Cristo. Me vi en una balanza. Dije, no puedo. Prefería a Cristo. Prefería al Señor. Y no me arrepiento. Esta mujer se fue llorando de decepción porque era una de mis fans. Ella era una de mis fans. Quería, deseaba. Jamás la volví a ver a doña Conchita. Era una mujer elegante. Y no me arrepiento de haber aceptado a mi Señor Jesucristo, de haber declinado en la balanza con Él.
y dejando tantas otras cosas. Lo que el mundo nos ofrece es una bendición, pero sin Cristo no nos llenará. Así que entonces, cuando fui llevado a los pies de Cristo, en ese momento fui olor de vida para vida. Cuando oímos la misericordia de Dios y fuimos llevados por el Señor para amarla. ¿Cuándo te separaste de tus pecados y renunciaste a tus concupiscencias y volviéndote a la palabra de Dios, la recibiste con gozo? ¿Cuándo? Hay algunos cristianos que dicen, bueno, yo peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Es el gran engaño del diablo. Pero si Dios es misericordioso, Dios no te va a mandar al infierno si te arrepientes. Ese es un juego. Es jugar con la gracia de Dios. Todos cuantos se han dejado conducir por el carpintero de Galilea, que es nuestro Señor Jesucristo, no se arrepentirán. Allí, y con este versículo voy a terminar, en Isaías 32, 18. Isaías 32, 18. Si pueden ponerlo allí en la pantalla bien, y si no, búsquenlo en su Biblia. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dice que estaremos dice que el pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Así que, porque encontrarán reposo los que se entreguen al Señor, morada de paz, de seguridad y recreo de reposo. Este mundo en que estamos viviendo es un mundo ya terrible. No sé cuántos a cada rato nos sorprende las cosas que están pasando. ¿Saben qué? Son las señales de la pronta venida de Cristo por los fieles que se los llevará. Él vendrá desde las nubes y atraerá a los suyos. ¿Y cómo le hará Dios? Eso no te importa, ni me importa. Simplemente dice que desde la nube vendrá por nosotros. Los que estén muertos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Y nos llevará para siempre con el Señor. Vendrá la gran tribulación, vendrán los grandes desastres como ya los estamos viendo. Acabo de ver que en Filipinas un tifón ha matado a miles de personas. ¿Lo han visto? Dice que es peor que el Katrina. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay tanto pecado, hay tantas cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere nada con Dios. No te metas, Señor. Nosotros somos los gobernantes. Nosotros somos los sabios. Me sorprendí hace algún tiempo que fui allá por Yatareni y fui a Hueyapan. Cuando yo llegué a Oaxaca no había tantos, ¿cómo se llaman? Moteles. Ahora está plagado de moteles por todas partes. ¿Qué pasa? Ustedes saben, ¿verdad? Lo que pasa. No, pues se van a echar su acostadita muchos. Qué terrible, tremendo. Estamos viviendo días difíciles. Y sobre todo, padres y madres, cuidemos a nuestros niños. ¿Cuánta inmundicia hay en el internet? ¿Cuántas cosas que antes no veíamos? Cuando yo era jovencito, para ver pornografía tenía que ir allí a algún lugar escogido, allí donde está escondido para comprar algo de pornografía. Ahora está en todas partes. Ahora hasta los pastores ven pornografía. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que no lo vean? ¿Podremos engañar a Dios? Este asunto que habla el Señor,
Dice que seremos olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Se refería a aquel imagen que sucedía en Roma, cuando los grandes generales llegaban de la guerra. Venían los cautivos por millares y llegando a la urbe, los grandes generales y todo el ejército con todos los cautivos, dice que les ofrecían incienso para dar gracias a sus dioses que los había guardado de la muerte y también para festejar a los generales. Pero después venía lo peor. Mataban a muchos cautivos y otros quedaban vivos, les perdonaban la vida. Y esto es lo que va a pasar en el día del juicio final. Los que somos o tratamos de ser grato olor para Cristo, dirá: vente mi hijo, mi hija, qué bien hueles, hueles a mi Hijo Jesús. Pero muchos serán desechados al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto no lo digo yo, lee la Biblia. Es el libro de Dios. Dios no te va a mentir ni te va a engañar. Él te va a decir claramente las cosas como son. Por eso estamos aquí. Para mí ha sido un privilegio haber venido en el año 71, el 14 de octubre. Dios me trajo a Oaxaca. Me solicitaron en otras partes, como en Papantla, Veracruz. Hasta yo deseaba, ¿por qué no me invitan a ser pastor allá en Acapulco? Nunca llegó eso. Pero eran otros mis deseos, ir a la playa y en el mar. La vida es más sabrosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso y todavía en el mar? Gracias a Dios que nunca me invitaron a Acapulco. Fui a predicar por allá, pero Oaxaca era la tierra preciosa. Y me siento en mi casa. Soy un oaxaqueño más, con menos pelo, pero me siento oaxaqueño. Porque los oaxaqueños tienen mucho pelo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Un poquito canoso, pero mucho pelo. Y es que este pelo no se me cayó por las ovejas del Señor, sino por los chivos del Señor. Pero yo digo, yo bendigo a los chivos también que se fueron. Yo sigo orando por todos los que se fueron un día. Como Samuel decía, él considera y así los cree, que convivencia es un semillero. Nada es nuestro. Ustedes no son de Fidel Hernández. Ninguno es de Fidel Hernández. ¿Somos de quién? Del Señor Jesucristo. Y si esto lo hemos hecho en este lugar, es para gloria de Él nada más. No para engrandecer un hombre o una familia o alguna organización cristiana, sino para engrandecer el nombre del Señor. Así que entonces estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que ponernos bien. Sobre todo me dirijo a los que ya son cristianos. Te pregunto, ¿eres olor de muerte para muerte? ¿O eres olor de vida para vida? ¿Qué eres? Ya dije hace algún momento, cuando alguien conoce el Evangelio, se endurece más. No, yo no quiero ser, ese es un religioso, no, este hombre porque le pagan o le dan, no me da nada. Simplemente fue mi deseo decirle: Señor, te voy a seguir, te voy a servir a donde tú quieras. Y aquí estamos. ¿Quiere analizar su vida? ¿Quiere corregir su vida? Si alguien no lo sé, porque yo no conozco sus corazones. No sé lo que usted hace allá donde nadie lo ve. No sé. Pero acuérdese una cosa, lo que sí sé es que usted no podrá engañar a Dios. Y lo que el hombre siembra,
eso va a cosechar. No solamente el hombre, sino la mujer que siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Incline su cabeza y usted decida qué va a hacer. Usted decida si sigue viviendo en el pecado, usted decide también. Nadie le va a obligar. Escúcheme, ni Dios le va a decir, tú me obedeces o me obedeces. No, Él no hace eso. Él apela a nuestro libre albedrío. A mí nadie me obligó. Él apela a nuestro libre albedrío. Pero queremos caminar con Dios. Si usted ha venido por primera vez en este día y quiere entregar su vida al Señor, allí donde está en su lugar, dígale, Señor, quiero caminar contigo. Quiero ser olor fragante para ti. Ya no olor de muerte para muerte. Ya no olor de muerte. Ya no quiero que haya hediondez en mi vida. Ayúdame, Señor, ven a mi corazón. Te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y Padre, perdóname por mis pecados. Jesús, ven a mi corazón. Te acepto de hoy en adelante como mi único y suficiente Salvador. Te voy a seguir. Te voy a seguir todos los días de mi vida. Señor, quiero estar contigo por la eternidad, en esa patria celestial que tú has ido a preparar para cada uno de nosotros. Padre, que en Oaxaca el olor de fragante en los cristianos y cristianas se manifieste por todas partes y el olor de muerte vaya desapareciendo en los pecadores. Gracias te damos en este día. Señor, ayuda a tu pueblo para ser diferentes. Estamos viviendo en días en que muchos han devaluado el Evangelio, viviendo como los demás, nada más dentro de una religión, haciendo lo que hacen los demás. Tú dices que seamos puros, que no seamos como los demás. Si no lo hace ahorita, hágalo pronto. Decídase. Usted decide. Dios no lo va a obligar, menos tu servidor. Yo soy un servidor de Dios. Pero quiero no esconderles nada. Quiero decirles la verdad, aunque no me acepten. Aunque me critiquen. A uno a otros, es que eso es muy radical, muy religioso. No, pero no, ¿en qué siglo estamos viviendo? Este hombre, no me importa. Yo viví en el peor ambiente. Pero cuando entregué mi vida al Señor por mi voluntad y de todo corazón, Dios cambió mi naturaleza. La gracia de Dios se describe como la capacidad de vivir libres de la impiedad y deseos mundanos. La gracia salvadora es la esencia del poder para llevar una vida de santidad ante Dios. Esto hace la gracia. Cuando tú aceptas a Jesucristo, la gracia te capacitará para vivir una vida diferente. Lo sé porque lo he estado viviendo. Si alguien me pregunta, pastor, ¿y usted no tiene tentaciones? Satanás es muy astuto. A veces empieza con la mente, con la vista, con muchas cosas. Pero tenemos que decir no, no y no. Padre, deseamos que el olor fragante de tu Hijo Jesucristo se extienda por esta ciudad, por este estado, en esta República Mexicana y en todo el mundo. Señor, o somos olor de muerte para muerte,
y muerte eterna? ¿O somos olor de vida para vida eterna también? Yo quiero ser olor de vida para vida y estar contigo en la eternidad. Pero cada uno decidimos lo que vamos a hacer. Hoy te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.